2020 fue un año que marcó un antes y un después en la forma de vida en el mundo. Millones de personas salían a las calles para buscar un sustento, para trabajar, para divertirse, para reír, sin imaginar que de un momento a otro, su libertad se vería coartada por la transmisión de una enfermedad. Un virus irrumpió en la cotidianidad de la comunidad global. El SARS-CoV-2, que transmite la COVID-19, llegó desde China, trayendo consigo contagios y muerte. Una reacción para aminorar su impacto tuvo lugar alrededor del mundo. Y por supuesto, en México, se tomaron medidas sin precedente. Hemos estado trabajando para que el ritmo al que crecen los contagios sea el más bajo posible. Hemos actuado de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para proteger la salud y la vida de las familias mexiquenses. Seguiremos implementando medidas que nos ayuden a mitigar la propagación del virus. Como anunciamos, se han suspendido las clases a partir del día de hoy, 20 de marzo. Hemos suspendido los eventos masivos, así como las actividades culturales, turísticas y deportivas. Hoy más que nunca es momento de unidad, de solidaridad y de corresponsabilidad. Enfrentamos juntos uno de los mayores retos de nuestra historia. Y estoy seguro que juntos, con responsabilidad y con compromiso, saldremos adelante. El coronavirus representó uno de los mayores retos que hemos vivido como humanidad, sobre todo para los sistemas de salud. En el Estado de México se trabajó desde el principio de la pandemia. El 31 de diciembre del 2019 aparece una enfermedad que tiene un comportamiento que puede ser posible pandémico. Empezamos a observar el comportamiento en Europa, después la aparición de los primeros casos entre enero y febrero de nuestro país, donde el centro del país, por la circunstancia de comunicaciones aéreas, pues podría ser posible. Teníamos una de las poblaciones más grandes del territorio mexicano, 16.900.000 habitantes. Del tamaño de nuestra población también es el tamaño de nuestro sistema de salud, el más grande del país, con más de 60,000 médicos, enfermeras, laboratoristas, brigadistas, camilleros, paramédicos, TAPS y personal administrativo, quienes fueron el soporte y respaldo para los mexiquenses durante la pandemia. Entonces, en dos grandes estrategias: el manejo de la COVID-19 con la implementación de hospitales específicos de COVID-19 para que la gente demandara los servicios de salud en esos sitios. Es así como en el Estado de México se realizó la conversión de 58 unidades médicas para atender a pacientes con COVID, contando con más de 4,600 camas, 1,218 de ellas para cuidados intensivos, lo que representó una inversión de 1,900 millones de pesos. También se acondicionaron diversos lugares para la atención de la enfermedad, entre ellos el Centro de Convenciones Toluca, el CRIT de Tlanepantla, el Centro Cultural Mexiquense de Texcoco y el Auditorio de Tonanitla. En Ecatepec se instaló un hospital inflable. La primera o la segunda ola lo que encontramos es un retraso en la búsqueda de atención inicialmente por este temor de la gente, es que si llego al hospital me van a intubar, si me van a intubar me voy a agravar, si me voy a agravar voy a morir. Y entonces había que romper este círculo vicioso ante decir, si yo te atiendo en forma temprana, es muy posible que el manejo sea mejor y no te intubemos. Aprendimos también circunstancias que tenía que ver con la vigilancia epidemiológica. Y la vigilancia epidemiológica, un punto también importante fueron las pruebas de PCR y las pruebas rápidas, que empezamos a implementar, valorando por supuesto la sensibilidad y la especificidad, tratar de ver que tuviéramos las mejores pruebas para no señalar los falsos negativos, que son en epidemiología los más peligrosos. La detección oportuna del padecimiento fue vital para evitar más contagios. Por ello, se instalaron 70 unidades móviles como filtro COVID en los principales hospitales de la entidad. Además, se contó con el apoyo del Laboratorio Estatal de Salud Pública, uno de los primeros en ser certificados por el INDRE para realizar las pruebas de detección de la COVID-19.
El Laboratorio Estatal de Salud Pública como tal es una herramienta muy importante dentro de el diagnóstico y el tratamiento para cualquier enfermedad. No fue la excepción. En COVID tuvimos la oportunidad de hacer el diagnóstico aquí en el estado y brindarle el servicio a toda la población mexiquense. De primera instancia, nosotros ya teníamos, gracias a Dios, una infraestructura que había sido colocada durante la pandemia de influenza en H1N1. Esta pandemia de influenza nos dio la oportunidad de tener un laboratorio de biología molecular y de reforzar la infraestructura que se tenía en su momento. Para febrero, que es cuando se empezaron a hacer las mesas de trabajo dentro de la Secretaría de Salud del Estado, obviamente se empezaron a hacer todas las necesidades y los requerimientos que se tenían. Contábamos con una infraestructura mucho más limitada que con la que se cuenta ahora. Sin embargo, durante los meses de abril y mayo, a través de, obviamente, del apoyo de nuestras autoridades de salud y del gobierno del estado, se adquirió un robot para eficientar el diagnóstico de COVID. Pues tuvo una muy buena inversión de aproximadamente unos 16 millones de pesos, lo cual permitió al laboratorio estatal contar con una infraestructura que diera respuesta a las necesidades de la población en su momento. Llegamos a procesar un día entre 600 y 800 muestras, ¿no? Creo que el top son las 800 muestras diarias y efectivamente las jornadas de trabajo eran muy largas, los periodos de descanso eran muy cortos. Los trabajadores del Estado de México encontraron en el ICEMIM a un aliado, uno que nunca los abandonó y desde que comenzó la pandemia estuvo listo para atender a sus derechohabientes. Nosotros recibimos la pandemia preparados, con una gran inteligencia para poder resolver esta problemática, que por cierto no solamente había afectado a México, sino que venía del mundo, de este virus fundacional de Wuhan, venía desde el Asia, recorrió prácticamente todo el mundo como si fuera un lienzo, hasta que llegó en febrero a nuestro país. Y no es sino hasta el mes de marzo que llega con nosotros y lo recibimos con un gran profesionalismo, sí debo decirte, con incertidumbre, inclusive, ¿por qué no?, hasta con temor, pero estábamos muy confiados de la gran capacidad que tiene el instituto. Y la gran capacidad la da sobre todo su capital humano. Esos hombres y mujeres que trabajan, no solamente médicos, sino también enfermera, en suma todo el personal de la salud. Nosotros teníamos 3 premisas fundamentales. La primera, que deberíamos de tener mucho respeto. Y respeto a 3 cosas. El respeto a la enfermedad, que por sí sola había matado muchas personas en el mundo, que estaba sucediendo en México, que también ya estaba participando el ICEMIN en ello y que ya veíamos esos resultados. Es decir, era una enfermedad que en ningún momento le podías dejar de tener el respeto. El segundo, que me parece fundamental, el respeto a tu personal, al personal de salud, a tus soldados. Y entonces en este sentido era preocuparnos porque siempre tuvieran su equipo de protección personal. Yo te puedo decir que en la gran mayoría del tiempo tuvimos todos los elementos para poder atender esta enfermedad, que insisto, cambió al mundo, ¿eh? Y el tercero, que sin duda es para el que todos trabajamos, que es para el derechohabiente. No perderle el respeto al derechohabiente y a alguien más, a su familia. El ICEMIM cuenta con más de 100 unidades médicas a lo largo y ancho del territorio estatal. Inició con 2 hospitales centinela para combatir la pandemia. El primero en el Valle de México con el Hospital Regional Tlalnepantla y aquí en el Valle de Toluca el Centro Médico Toluca, y esto nos permitía que el resto de los hospitales no es que no participaran, sino que estaban atentos porque además la gente se seguía enfermando de otras cosas y teníamos que trabajar ahí. Después, cuando los diversos picos hacían que ahora la atención fuera en el primer nivel de atención, prácticamente todas las unidades médicas también del primer nivel de atención participaron y en todas se colocaron consultorios específicos para atender la COVID-19, siempre guardando pues toda la lógica del aislamiento, no contaminar a los pacientes, y tuvimos una estrategia que al tiempo
te digo, creo que fue muy satisfactorio. La enfermedad, desde que estuvo el virus fundacional, fue el primer pico. Y ese primer pico, nosotros lo sufrimos en esos primeros meses y llegamos a tener hasta 300 pacientes hospitalizados. Te estoy hablando que para camas de este tipo en el ICEMIN, más o menos entre todos los hospitales contábamos alrededor de 600. Y en esa primera parte ya teníamos 300 pacientes hospitalizados y de los cuales 100 o 110 estaban con asistencia mecánica ventilatoria. Luego vino el segundo pico, que este fue el más grande, que ahí hablamos, y ahora ya lo aprendimos, que tiene que ver con las variantes del virus, y que en este caso fue la variante beta y la variante gamma, y es ahí donde tuvimos el mayor pico, con 476 pacientes hospitalizados. Vino la disminución y luego tuvimos la parte de delta, y en este pico estuvimos alrededor de 208 pacientes, y luego ya viene la parte de Omicron, que pareciera que era la salida. Tuvimos 130 pacientes hospitalizados ya en promedio y hasta ahora con sus subvariantes que ha ido bajando. La vacunación fue un parteaguas para evitar muertes por la COVID-19. Fue el primer indicio de que el mundo podía volver, en su medida, a la normalidad. Ya a partir de diciembre, enero 2021, ya empezamos a tener la vacunación. Y señalar que una de las grandes estrategias que modificó radicalmente la epidemia fue la llegada de las vacunas y la vacunación. Primero, al grupo más importante que nos interesaba, que era el personal de salud, para que se mantuviera en la trinchera atendiendo a los pacientes. Y número dos, al adulto mayor. Ya habíamos observado en el 20 que en nuestra particular porcentaje de hospitalizados eran los adultos mayores con comorbilidades, desde que empezamos a vacunar a ellos en estos sitios, precisamente en los sitios donde habíamos tenido mayor distribución, y impactó de una manera importante esta circunstancia. Entonces, a la estrategia de la pandemia, la intervención de la vacunación se volvió importante, y el mensaje en vacunación era: evita hospitalizar, evita que te intubes, no evita que te contagies. El evitar contagiarte es evitar los grandes eventos masivos, evitar estar muy concentrado, el uso de cubrebocas prácticamente permanente en espacios abiertos y constantemente el uso de gel antibacterial. Y esos medidos en el transcurso de la epidemia permitió decir que sí estábamos impactando con esas medidas de vacunación, de uso del cubrebocas y del uso de lavado de manos. Los retos no terminan con la manifestación aguda de la pandemia. Además de una constante vigilancia epidemiológica, aún resta saber los efectos a largo plazo de la COVID-19. Otro de los retos importantes que se viene de la pospandemia. Tenemos un reto importante en la salud mental, porque además de lo que te he contado, las comorbilidades de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, ya traíamos antes de la pandemia un problema importante de trastornos de la salud mental. Apenas estamos estudiando otra circunstancia, que es el COVID prolongado o los problemas de largo plazo que algunos pacientes están teniendo, que padecieron COVID-19. Tenemos que estar muy atentos al comportamiento de esto. La propia población infantil que estuvo en confinamiento y que no se expuso a los agentes infecciosos comunes en una guardería, en una escuela primaria, pudiera tener algunos padecimientos nuevos que hay que estar muy atentos, ¿no? La voz de quienes estuvieron cerca de la enfermedad es la misma. El agradecimiento a los que arriesgaron día a día sus vidas por la salud de las familias mexiquenses, los que estuvieron en la trinchera, aquellos que regresaban a su hogar abatidos, pero con la motivación de seguir adelante por el bien de los pacientes, luchando por la vida de miles de personas que no conocían. ¿Cómo se vivía un hospital? Sentimientos verdaderamente encontrados. Desde el éxito que salía el paciente y que tocábamos una campana porque ya se iba de alta, después de haber estado a lo mejor varios días con asistencia mecánica ventilatoria, ante la tristeza
de que una persona más había perdido la batalla. Nosotros somos iguales, seres humanos, pero con un gran compromiso de servicio, porque tenemos un chip que está aquí, del lado izquierdo, que está en el corazón. Por supuesto que el hospital tenía todos estos sentimientos. Ver llegar a las carrozas fúnebres en las partes más altas, ver que quizás lo que le pasó a ellos me podría pasar a mí, siempre te ponía en una situación de incertidumbre. Pero insisto, esta es una cuestión de vocación. Lo que te voy a decir, lo voy a decir con claridad, a ver si se puede lograr. Los médicos, las enfermeras, el personal de salud, estamos para servir, estamos para ayudar, y si lo vemos desde ese punto de vista, era una gran oportunidad para desarrollar nuestras habilidades y competencias. Y cierro esta parte de la pregunta nuevamente, con el grande reconocimiento y gratitud a cada uno de ellos, porque significaron mucho en la pandemia. Sin ellos, los resultados que se tienen, por supuesto, no serían los mismos. Somos seres humanos, entonces no podíamos ser apáticos a esa situación, pero sí nos fortalecimos. Emocionalmente nos dio mucha fuerza al ver personas en ese estado y no poder hacer mucho por ellas. De verdad que te pone en un plano pues complicado, ¿no? En esta vertiente de tener estos sentimientos encontrados, yo creo que aún no hay palabras, ¿no?, para poder decir cómo se sentía ver a una persona sufrir, agonizar, incluso morir en tus manos o frente a ti sin poder hacer mucho, ¿no? Entonces yo creo que hasta te has de imaginar, o sea, han de imaginar que es algo un poco complicado. Lo que a mí me motiva y lo sigue haciendo, en orden de prioridades para mí sería primero mi familia, mis hijos, mi esposa. En segundo plano, pues, los seres queridos, ¿no? La familia de mi esposa, amigos, compañeros de trabajo. En tercera y no menos importante, yo creo que es ese amor y esa pasión o esa dedicación que tengo por mi profesión, que es lo que me gusta hacer. Aunque la pandemia fue un momento crítico, también trajo con ella el fortalecimiento del sistema de salud de la entidad, sobre todo la unión entre todos los que lo conforman. Cada uno de los mexiquenses que perdieron la batalla contra el coronavirus duele. Sin embargo, el Estado de México probó que hasta en los momentos más difíciles se puede salir adelante y aprender de ellos. Este trabajo en equipo, este trabajo cuerpo a cuerpo, lo que nos fortaleció es como un gran equipo de salud. Esta circunstancia creo que como nunca nos unió, porque en la desgracia nos unimos. Y cuando eres además quien tiene que dar la solución, pues todavía más. Lo pongo en términos de equipos de fútbol. Somos un gran equipo. Jugábamos contra un enemigo que no era menor y nos enfrentamos a ese nivel. Nos hizo observar que el instituto, y lo digo en un sentido de comparación referenciada, está a la altura de cualquier lugar del mundo. Nosotros atendimos, y de acuerdo a los datos estadísticos, la COVID como se atendió en los mejores lugares del mundo. Los datos duros que podemos tener en tasa de mortalidad, en incidencia, nos dice que volvió a tener éxito el sistema de salud en una pandemia que no teníamos la dimensión en tiempo, en impacto, esta por el tiempo que duró, por el comportamiento que ha tenido el propio virus, decirte que fue un enorme reto. Pero otra vez el sistema de salud se adaptó a la circunstancia, se adaptó a estas nuevas formas de atender. Que siempre tenemos que estar preparados. Estar preparado que no será la última pandemia que se da, a lo mejor no será la última de un virus respiratorio y que el mundo prácticamente ha cambiado. ¿Cuál es el reto hoy? Que todas aquellas personas que dejaron de tener una atención, pues ahora las estamos atendiendo igual con profesionalismo, con cariño, con respeto, porque además esta pandemia, y quizás esto le da la lección no solamente a los servicios de salud, sino a todos los seres humanos, que puso foco particularmente en aquellos que no tienen un cuidado mayor de su salud. Obesidad, sobrepeso, diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo. Esas enfermedades, que uno sí tiene una gran corresponsabilidad, son lo que creo que nos deja de enseñanza a todos. Es decir, es un gran warning para decir que debemos de tener una vida saludable, porque ahora son los jinetes del apocalipsis estas enfermedades crónicas degenerativas. Sin duda, yo creo que a nivel mundial nos ha dejado lecciones de aprender a vivir.
de manera personal yo creo que no me hizo más sensible, me hace tener sentimientos más fuertes, porque ahora valoro esos pequeños detalles que día a día antes no tenía en cuenta, ¿no? Que se vivían y no los notaba, porque para mí no eran necesarios. Pero ahora con esto de la pandemia y viendo que, 16 millones de personas aproximadamente han fallecido por esta enfermedad, yo creo que pues deben de sensibilizarnos, ¿no? Y esa parte pues para nosotros yo creo que es aprender y rearmarnos, ¿no? Para mí es ese aprendizaje, ¿no? De saber sobrellevar las cosas, y pues el mexicano es bueno para eso. Yo digo que tenemos una cultura en la cual el mexicano se sabe sobreponer a cualquier circunstancia. Entonces, yo creo que eso para mí sería lo más importante.